Bueno, pues si os parece, ya entramos en harina. Bien, toca a mí presentar a la profesora de la Cortina, que vamos, más en nuestra asociación es bien conocida. Y claro, eso es, uno debe respirar a fondo, ¿no?, antes de empezar, porque es muy difícil, ¿no?, sintetizar. Pero bueno, en primer lugar, tenemos problemas semánticos. No la hemos invitado, ella está en su casa, como bien ha dicho la rectora, y por lo tanto fue nombrado doctor honoris causa en el 2009, pero no solamente fue nombrada y punto, sino que ejerce en el sentido que nos está ayudando en la Comisión de Humanidades, está dentro de la comisión externa de que estemos modificando el grado de Humanidades, etcétera, y yo creo que en ese sentido tenemos mucha suerte de contar con nosotros. El segundo problema que tiene Adela es el tiempo. En los 40 años que llevamos juntos, que se dice enseguida, ¿no?, es la mujer que más he visto viajar en mi vida. Es decir, de hecho se tiene que ir a las 11 corriendo, y ya, ¿no?, porque ya no puede estar con nosotros, entonces no hay, ¿no?, ese imperativo de la presencia que también practica también tiene su coste. Como es. Después, claro, si voy a entrar en los libros va a ser muy... Voy a dar algunos, para la gente que no la conozca, de que haya venido de fuera, algunos de los reconocimientos, y después simplemente diré 3 aspectos sobre el tema que nos ocupa para hacerlo rápido. Simplemente recordar que recibió el premio Jovellanos por su libro Ética de Razón Cordial en el 2007, que recibió el Premio Nacional de Ensayo en el 2014 por su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? Una de las cosas que más orgullosa está también es el concepto que ella creó de aporofobia, que no solamente fue aceptado por la Academia, sino que llegó a ser palabra del año por la Fundeu en el 17, si no me equivoco, ¿no? Y también algunos aspectos a destacar, que también sé, ¿no?, que dedica mucho tiempo, como que fue la primera mujer que ingresó en la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas desde su creación en el año 1857. Simplemente no voy a citar los libros, sí aprovechar que estamos en un congreso que tiene como leitmotiv o hilo conductor el tema de la inteligencia artificial para decir 3 cosas que ya sabemos, pero al menos insisto en ellas. Para empezar, su propuesta de una ética mínima. Digo esa propuesta para empezar porque ahora se ha vuelto a reeditar, si no me equivoco, el año pasado, dentro de la colección Clásicos de Tecnos. Otra vez, el libro era del año 86, pero esta vez Adela ha hecho una magnífica introducción, muy extensa introducción, que vale la pena leer aparte del libro. En ese libro ya encontramos una de las diferenciaciones que más hemos utilizado, y sobre todo también en los temas de inteligencia artificial y en los temas de tecnología, que es la diferencia entre máximos y mínimos. Últimamente estábamos también repasando los últimos trabajos de Habermas y, por ejemplo, creo que se aplica perfectamente para entender qué significa una sociedad postsecular, pero vamos a dejarlo ahí. Otra idea que le debemos a Adela Cortina, otro empeño, es el de las éticas aplicadas. Cuando empezamos a hacer éticas aplicadas, efectivamente era todo un riesgo. Era todo un riesgo porque no era filosofía, no era ética, era otra cosa. Y esa otra cosa nada tenía que ver. Hoy en día, afortunadamente, esa época ha pasado, y más si entendemos, en uno de los libros que ya sabe que a mí me gusta mucho, que es Ética aplicada y democracia radical, la ética aplicada es como la forma de estructurar la sociedad civil. Esa idea es muy potente. Esa idea tiene un potencial, es decir, no solamente vamos a limitar la reflexión democrática a la política, también tenemos que visibilizar, gestionar y responsabilizar el poder de la sociedad civil. Uno de los últimos conceptos, el de razón cordial, digo último porque esa idea ya estaba en ética mínima, es decir, una razón cordial que significa una razón que es capaz de ampliar un poco el contenido de lo intersubjetivamente válido, como decía Kant. Entonces, Adela intenta extender este concepto de razón hasta un concepto de razón cordial que incluye algunos de los elementos que en los procedimentalistas clásicos, como Apel y Habermas, bueno, al menos Habermas no lo estaban. Y por último, y me voy callando, su trabajo ahora actualmente, hoy hablaremos algo también de esto supongo, con el concepto de ciudadanía digital. Adela sacó un libro precioso que es Ciudadanos del Mundo, donde hablaba de una ciudadanía compleja. Pues a este conjunto de ciudadanía compleja ahora se le suma una complejidad más, la ciudadanía digital. Bueno, acabo ya, hay cosas que no se reconocen en la ANECA, como es la generosidad y la magnanimidad de las personas.
En el caso de Adela, su carácter capaz, insisto, de crear una escuela hoy en día, cuando hicimos el reconocimiento con más de 20 países diferentes y más de 200 egresados, perdón, o sea, esa capacidad de hacer equipos, ese espíritu de colaboración, creo que es la marca de la casa de lo que ya se conoce como Escuela de Valencia. La esperanza, la expectativa, la confianza incluso, que ya saben que confiar significa esperar con razones, que tengo es que los que vienen detrás, los que nos estamos yendo ya no, pero los que vengan detrás, las nuevas generaciones sean capaces de mantener esa capacidad de colaborar, de cooperar, de trabajar conjuntamente. Muchas gracias, Adela, por estar aquí de nuevo. Bueno, me parece que en estos tiempos de crispación y polarizaciones es maravilloso encontrarse en un contexto en el que lo único que tenemos que hacer es darnos las gracias unos a otros por existir, para empezar, por haber trabajado juntos y seguir trabajando juntos. A mí me encanta esa expresión de los portugueses y los brasileiros cuando dicen obrigado, estoy muy obrigado. Pues estamos muy obligados a muchas cosas, muy agradecidos a muchas cosas. Yo agradezco a la rectora, que ha desaparecido en este momento, pero agradezco enormemente su presencia porque la conozco de lejos y sé que es una persona extraordinaria, como que no, a la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, que me haya aceptado tenerme en cuenta otra vez en este momento inaugural. Y, por supuesto, como siempre, a Domingo y a todo el grupo de la UGI, su acogida, su cariño permanente y su trabajo. De todo lo que ha dicho Domingo, que todo está muy bien, yo creo que de lo que estoy más contenta y de lo que estoy más orgullosa es de que se haya podido crear un grupo, que se haya podido crear un equipo de gente que ha trabajado muy seriamente para ir consiguiendo que la ética y la filosofía política tengan una presencia en la universidad y en la vida cotidiana. Y estoy viendo aquí a las gentes que forman parte de todo ello. Por supuesto, Salvador Cabedo, que lo tengo ahí, al lado de Jesús Conill, a quien también conozco de algo, y que están los dos. Y después está ahí Agustín Domingo, y después está por ahí Elsa González, por Dios, nuestra vicerrectora. ¡Qué lujo! Está Patrici, está Ramón. ¿Se me olvida alguien? Bueno, ya Marta. Está Marta. Bueno, y de la Politécnica está José Félix. Es un grupo muy potente que efectivamente se ha ido creando y ojalá que sigamos juntos trabajando, porque cuando cooperamos las cosas salen muchísimo mejor. Y yo creo que hay un cariño de fondo y un aprecio de fondo que nos puede llevar muy adelante. Yo eso es lo mejor que he hecho en mi vida. Y lo que pido, por favor, es que a nadie se le ocurra destruirlo, porque sería criminal. Dicho esto, voy a empezar con mi charla porque diréis que no hago más que enrollarme y no tengo ningún interés en enrollarme. El tema del que voy a tratar hoy tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la inteligencia artificial, pero de una manera un tanto tangencial. Pero es un tema que me preocupa mucho y me gustaría hablarlo con vosotros, porque para eso sirven los congresos, para hablar con la gente, aunque sea brevemente. El título que di fue Democracia y posverdad, pero añado una coletilla que es para mí fundamental, la espiral del silencio. Democracia y posverdad, : la espiral del silencio. Y empezaré con unos versos de Francisco de Quevedo que dicen así: no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? Nunca se ha de decir lo que se siente. Los célebres versos de Francisco de Quevedo sobre las costumbres de los castellanos, dirigidos a don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, requieren una contextualización como ocurre con cualquier texto, pero en sí mismos se han convertido en un símbolo de la rebeldía contra ese espíritu de la autocensura que vacía la historia de contenidos valiosos. La censura explícita es efectiva sin duda al corto y medio plazo, pero al cabo del tiempo sale a la luz lo que fue tachado en libros, prensa, imágenes, y entonces lo silenciado cobra una enorme visibilidad.
A menudo, precisamente, el intento de censurar un texto, una representación o un objeto artístico es un reclamo para el público, un incentivo para conocerlo. Los presentes son muy jóvenes y no recuerdan cuando se proyectó una película que se llamaba Mogambo, en la cual aparecía algo un poco extraño, y era que eran dos hermanos, un hermano y una hermana, los que iban a África, y no se sabía por qué. El hermano estaba tan molesto con que su hermana tuviera relación con otro señor, porque no se explicaba semejante cosa. Evidentemente todo el mundo comentaba qué es lo que pasa con estos hermanos tan raros, y todo el mundo sabía que no eran hermanos, sino que era el marido, y que entonces la censura había metido la tijera. Pero no nos hubiéramos dado cuenta del caso si no se hubiera metido la censura por medio, porque entonces todo el mundo lo comentaba ya. Yo siempre he comentado a veces con Jesús, por favor, ¿por qué alguien no me censura un libro? Porque entonces me echaré a venderlo. En cuanto alguien se censura, en el corto plazo puedes conseguir, pero en el largo plazo, evidentemente todo el mundo se compra el libro y luego te quedas muy desanimado y dices, pues si no valía nada, no sé por qué han censurado esto, pero la venta ya está garantizada. Una visita a la biblioteca del Colegio del Patriarca en Valencia recala siempre en los libros censurados, en el morbo de adivinar qué se esconde bajo las tachaduras de líneas y páginas enteras. En cuanto llegas allí, todo el mundo lo primero que te entra es a enseñarte los libros censurados. Mira que la biblioteca es grande. Y todo el mundo dice, mira, aquí están los libros censurados. Y todos estamos mirando a ver las líneas. ¿Qué pondría aquí de abajo? ¿Qué pondría? Y entonces se intenta sacar a ver qué es lo que pondría. A corto plazo la censura puede funcionar, pero al medio y largo plazo es verdaderamente lo peor que puede hacer censurarse un libro. Basta con prohibir un libro, censurar una película, impedir una representación para que aumente el número de lectores y espectadores. De ahí que el método más eficaz para borrar de la escena pública relatos que pueden ser verdaderos, propuestas que pueden ser valiosas o sugerencias innovadoras es asegurar la autocensura de quienes acaban temiendo de decir lo que sienten. Es que nunca se ha de decir lo que se siente. A lo largo del tiempo, la tiranía ha recurrido al terror para frenar la expresión libre y contamos con un número infinito de ejemplos hasta nuestros días en Oriente y Occidente. Son incontables las inquisiciones que se han cebado en personas concretas y en colectivos determinados, obligándoles a callar. Sin embargo, el mecanismo más sutil para silenciar propuestas, entrañado en la naturaleza de nuestro ser social, pasa a través de esa compleja realidad que es el repudio que se sufre desde la opinión pública. Esta es la tesis del libro La espiral del silencio, Opinión pública, nuestra piel social, publicado en 1982 por la politóloga alemana Elisabeth Noelle Neumann. En el texto, la autora formula una teoría que ella misma conecta a menudo con el apotegma de Tocqueville: la gente teme al aislamiento más que al error. Me parece tremendo. La gente teme al aislamiento más que al error. El nombre de esa teoría es la espiral del silencio. El hombre es un animal verdávoro, había dicho Ortega. Lo verdadero era uno de los trascendentales, justamente aquel al que necesariamente tiende el intelecto. También la pretensión de verdad es una de las pretensiones de validez del habla en la teoría de la acción comunicativa de Habermas y Appel, concretamente la que se refiere a las proposiciones. Y en su teoría de la justicia, Rawls asegura que la justicia es la virtud de las instituciones como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y esclarecedora que sea, asegura al comienzo de la obra, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. Sea pues como valor intelectual, como valor vital, como una de las condiciones de validez del habla, como meta de la comunidad de los científicos que tienden a ella en el largo plazo en la línea de Peirce, se ha entendido que la humanidad desea descubrir la verdad y huir del error. La tensión del ser humano hacia la verdad parece incuestionable, se trate de la verdad en sentido perspectivista o en el sentido absoluto de Antonio Machado. Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Y sin embargo, Noelle Neumann recuerda cómo Tocqueville,
cuando quiso explicar por qué nadie en Francia defendía ya a la Iglesia a finales del siglo XVIII, en la Historia de la Revolución Francesa, publicada en 1856, escribió que la gente teme al aislamiento más que al error. Hoy se puede demostrar, afirma la autora, que aunque la gente vea claramente que algo no es correcto, se mantendrá callada si la opinión pública, las opiniones y conductas que pueden mostrarse en público sin temer al aislamiento, y por ello el consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta, se manifiesta en contra. La opinión pública es, por tanto, el conjunto de opiniones y conductas que pueden mostrarse en público sin temor al aislamiento, porque conforman un consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta. Cabría pensar que la autora va a defender en su obra a los resistentes, a los que rompen el silencio de los corderos y denuncian aquello que tienen por erróneo o por mendaz, abriendo camino a la verdad. Sin embargo, no es así, sino que, según su propia confesión, quiere suscitar la comprensión hacia aquellos que se pliegan a los mandatos de la opinión pública. A su juicio, a la hora de explicar la tendencia a la imitación, el motivo más fuerte no es el afán de aprendizaje, sino que es mucho más fuerte el motivo de querer evitar el aislamiento, porque quienes se pliegan al consenso de la mayoría no hacen, según ella, sino atenerse a algo tan inevitable como el hecho de que los seres humanos tengamos una piel social, como reza el subtítulo de la obra. Quizá no simpaticemos con la naturaleza social del hombre, dirá expresamente, pero tenemos que intentar comprenderlo para no ser injustos con la gente que se mueve con la multitud. ¿Qué es la espiral del silencio? Según la autora, es un proceso en que las observaciones realizadas en unos u otros contextos incitan a unas gentes a expresar sus opiniones y a otras a tragárselas, a mantenerse en silencio, hasta que en un proceso en espiral un punto de vista domina la opinión pública. Fin de la cita. ¿Domina la vida pública ese punto de vista porque es el más verdadero? En absoluto. Triunfa porque en todas las sociedades, también las democráticas y tolerantes, funciona la autocensura de aquellas opiniones que no van a ser bien acogidas. Por supuesto, en las totalitarias la autocensura va de suyo, excepto en el caso de disidentes valerosos que suelen pagar la osadía. Pero en todas las sociedades funciona la espiral del silencio, la autocoacción a morderse la lengua, como dice el título del libro de Darío Villanueva de 2022. Lo cual es evidentemente un sufrimiento para cuantos se creen obligados a mordérsela, una mordaza a la libertad de expresión y un verdadero obstáculo para la democracia. Porque podríamos decir que de igual modo que las democracias en los últimos tiempos no suelen morir por aparatosos golpes de Estado y parasonadas, a pesar de los recientes acontecimientos de Perú, voy a permitirme cortar un momento porque he tenido una experiencia que me gustaría contar a los presentes, y es que desde Perú me habían contactado para que interviniera en una cosa de un gabinete, del gabinete del gobierno, etcétera, hablando del tema de la honradez, y porque estaban muy preocupados, evidentemente, con la honradez y la falta de honradez y tal, y entonces me tenía que entrevistar un periodista. Y efectivamente aquello que te dicen, bueno, yo le llamamos 5 minutos antes para probar la red y tal, y efectivamente 5 minutos para probar la red. Esto era el 7 de diciembre, creo recordar. Muy bien, probamos, esto funciona, y les digo, me voy un momento a coger unos papeles y vuelvo, y cuando vuelve me dice aquel señor, doctora, ha pasado algo muy grave en este tiempo en que usted se ha marchado y ha vuelto, y es que el presidente ha dado un autogolpe, se ha encerrado en su despacho, y dice que disuelve las Cortes, disuelve las cámaras y que efectivamente esto es un cambio de gobierno total. Claro, cuando digo ahora, siguiendo a la Biscuit-Siblet, que ya no cambian las cosas por golpes de Estado, pues tengo que decir, excepto en algunos casos. Y tengamos, a ver si tenemos suerte, y efectivamente seguimos, aquí hay muchos iberoamericanos a los que saludo con todo cariño, y recuerdo aquel informe que hicieron diciendo, por fin en América Latina no se pasa de un gobierno a otro por golpes de Estado, sino sencillamente por votaciones y por elecciones. Por favor, no dejéis
que os hagan retroceder, porque eso sería verdaderamente terrorífico. En general es verdad que ya no se pasa por golpes de Estado, y ojalá no se pase nunca por golpes de Estado, sino por elecciones libres en las que los gobiernos cambian. Pero creo que tienen razón cuando dicen Levitsky y Ziblatt en Cómo mueren las democracias, y yo lo recogí en Ética de... ¿Cuál era el último? Ética cosmopolita. Ética cosmopolita, se lo saben todos, qué bien. Bueno, pues recordaba en Ética cosmopolita precisamente estas afirmaciones Levitsky y Ziblatt que dicen que realmente las cambian los gobiernos porque o mueren las democracias porque unas reglas no escritas que se habían ido adoptando, unos estilos de vida que se habían ido adoptando. Ellos dicen que no son escritas, yo digo que son reglas morales, unas reglas morales que se habían ido asumiendo por parte de todos los ciudadanos y por parte de los políticos, pues esas reglas que yo considero morales y ellos dicen que solamente que no son escritas, tampoco desaparecen poco a poco, y entonces se va socavando la democracia precisamente porque mueren esos ethos morales. Efectivamente, creo que además de esas costumbres que van desapareciendo también unas ideas que dejan de ser convincentes, pero no porque haya un debate abierto, sino porque las silencian quienes temen al aislamiento más que al error. Y yo añadiría, temen al aislamiento más que a la mentira, sobre todo en tiempos de presunta posverdad. El tema de la posverdad da para muchísimo, y a mi modo de ver sencillamente es mentira, la posverdad es sencillamente mentira, pero la gente tiene más miedo al aislamiento que a la mentira, y se prefiere mentir que ser aislado. ¿Cuál es el modo de comprobar si la hipótesis de la espiral del silencio es adecuada? Y explica el proceso por el que unas ideologías y movimientos sociales se imponen o desaparecen. La politóloga alemana a la que me estoy refiriendo recurre a un procedimiento doble. Por una parte, acudiendo a la gran cantidad de autores que se refieren a ello a lo largo de la historia, mencionando el concepto de opinión pública. Desde los escritores de la antigüedad, como Cicerón, y muy especialmente desde el célebre consejo de Maquiavelo a Lorenzo de Médicis, el príncipe debe parecer todo compasión, todo lealtad, todo integridad, toda humanidad, todo religión. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, que a todos es dado ver, pero tocar a pocos. Todos ven lo que pareces, pero pocos palpan lo que eres, y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que tiene además el poder del Estado que les protege. La línea continúa a través de Rousseau, Hume, Locke, Lutero, Hus, Nietzsche, Mill, Tocqueville, Lippmann y, como no, al conocido texto de Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit de 1962, título traducido por Anthony Domenech como Historia y crítica de la opinión pública. Un texto que Habermas ha actualizado recientemente en su nuevo libro Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik. Un libro que intenta actualizar el texto de 1962, teniendo en cuenta la nueva transformación de la opinión pública gracias al mundo de las redes y aproximando su reflexión a la opinión pública política a las posibilidades de una democracia deliberativa. Naturalmente, regresando a Noelle Neumann, un segundo modo de comprobar una hipótesis es investigarla empíricamente, y la autora reúne una gran cantidad de encuestas tratando de verificar su hipótesis formulada en el siguiente sentido. Las personas observan su medio social, se fijan en las opiniones y lo que se piensa sobre ellas. Son conscientes de las tendencias cambiantes, registran qué opiniones están ganando terreno y cuáles van a convertirse en dominantes. Los que confían en la victoria se pronuncian y los perdedores tienden a callarse, porque la lengua se suelta cuando uno se siente en armonía con el espíritu de la época. Las cifras de confirmación de la hipótesis son abrumadoras y más lo serían a mi juicio actualmente con el rápido funcionamiento de las redes sociales, capaz de viralizar las afirmaciones no aceptadas por la opinión pública tal como la hemos caracterizado, no digamos ya desde el nacimiento del pensamiento woke y de la cultura de la cancelación, que como es sabido consiste en señalar a determinadas personas por considerar que han violado lo dado por bueno en la opinión pública, con el fin de destruir su reputación y de provocar su muerte social. No solo se teme al aislamiento, sino en el caso de celebridades, se teme a la pérdida de los medios de vida.
sigue siendo verdad, como decía Nietzsche, que nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. La dimensión interpretadora del cerebro puede acallar la voz de la conciencia, pero la reputación y el estatus están en manos de otros, y perderlos puede significar el ostracismo y la falta de oportunidades vitales. Sin embargo, y aquí se plantea la paradoja desde antiguo, pero sobre todo desde el siglo XVIII, surge una tradición de opinión pública confiada en que la humanidad ha iniciado un proceso de ilustración, en virtud del cual va abandonando los andadores infantiles y se atreve paulatinamente a servirse de su razón. Atrévete a servirte de tu propia razón, es la divisa de la Ilustración, porque el problema no es de falta de inteligencia, sino de falta de valor para atreverse a apostar por la autonomía. En este proceso, y como es bien conocido, Kant distingue entre el uso privado y el uso público de la razón, el uso en las instituciones privadas y el uso en el espacio público, y entiende que en el espacio público es una obligación de los ilustrados ejercer la libertad de la pluma, criticando al poder político con argumentos. Desde un punto de vista jurídico, Kant no acepta el derecho de resistencia al soberano que otros autores preconizaban, porque una revolución nos devolvería al estado de naturaleza en el que no hay un juez que dirima los conflictos, sino solo la fuerza de las armas. Es la revolución de la pluma en el espacio público la que debe acometer los ilustrados. Es la revolución en la öffentliche Meinung. Pero por otra parte, en este espacio no deben expresarse solo los ilustrados criticando al poder, sino que es este un derecho de la humanidad, un derecho de todos los seres humanos, como indican los siguientes textos de la crítica de la razón pura. La razón pura tiene que someterse a la crítica en todas sus empresas. No puede oponerse a la libertad de esa crítica sin perjudicarse y sin despertar una sospecha que le es desfavorable. Su dictado nunca es sino el consenso de ciudadanos libres, cada uno de los cuales tiene que poder exponer sin temor sus objeciones e incluso su veto. Y más adelante, también forma parte de esta libertad el exponer a pública consideración los propios pensamientos. Esto entra ya en el derecho originario de la razón humana, que no reconoce más juez que la misma razón humana común, donde todos tienen voz. Fin de la cita. Así debería ser, pues, en el espacio público, y esta es la forma de acabar con los dogmatismos a través de la crítica abierta. Pero realmente a la hora de comunicarse, ¿consiste también la opinión pública en el proceso de comunicar mediante argumentos la verdad descubierta, aunque sea aquella cuya sola mención produce aislamiento? ¿Estamos progresando en el camino de la Ilustración? Para responder a esta pregunta también resulta fecunda una distinción que ofrece, entre otros, Noelle Neumann en el texto mencionado. La autora recuerda que en su libro Public Opinion, Harold Child presenta 50 definiciones de opinión pública, y el libro es de 1965, imagínense hasta llegar ahora, y que casi todos ellos están relacionados con dos conceptos, que es lo que me interesa. Un concepto normativo de opinión pública que la concibe como una opinión pública manifiesta, pretendida y reconocida como expresión de la racionalidad que contribuye al proceso de formación de la opinión y de toma de decisiones en una democracia. Por mi parte, yo prefería llamarle a esta concepción normativa uso público de la razón en un espacio público que se propone construir intersubjetividad, ofreciendo argumentos comprensibles y aceptables. En la línea de una opinión pública entendida como deliberación racional que busca influir en los gobiernos, se encuentra un buen número de autores, entre ellos Habermas, Rawls y cuantos proponen una democracia deliberativa. Si bien Habermas apunta una vez más en su último libro que no se trata de separar como con un bisturí las teorías normativas de las empíricas, sino de reconstruir el contenido racional de las normas y las prácticas que han ganado una validez positiva desde las revoluciones constitucionales de fines del XVIII. No tiene sentido hacer una investigación empírica sin tener en cuenta los requisitos normativos. La normatividad es una parte de la realidad. Un segundo concepto de opinión pública es descriptivo y la entiende como control social. Su papel consiste en promover la integración social y garantizar que haya un nivel suficiente de consenso en el que puedan basarse las acciones y las decisiones. Entre estas dos concepciones de opinión pública, la normativa, cómo debería de ser, y la descriptiva, cómo es, cómo funciona, no es necesario elegir porque las dos están en marcha en una sociedad democrática. Con acierto, dice Noelle Neumann, incluso los valores con una carga moral necesitan un apoyo cognitivo
para hacerse presentes en la opinión pública. Pero a su juicio, la presión que tiene realmente fuerza para cambiar puntos de vista es la que funciona como control social, porque afecta a todos y no solo a un grupo de ciudadanos ilustrados. En este caso, lo que importa no es la calidad de los argumentos, sino cuál de los dos bandos tiene la fuerza suficiente como para amenazar al contrario con el aislamiento, el rechazo y el ostracismo. La cuestión sigue siendo de poder social en este caso, no de la fuerza del mejor argumento. En la presentación del último libro de Jesús que hicimos en Valencia hace poco, en la NAU, preguntaba Jesús desde el principio, ¿qué es más importante, tener poder o tener razón? Creo que aquí regalamos en ese punto que es importantísimo. Evidentemente, Nietzsche entenderá que hay que tener poder. Otros entendemos que habría que tener razón. Y la cuestión sería cómo podemos articular, porque realmente lo que funciona es tener poder y no tener razón. La cuestión sigue siendo la del poder y no la fuerza del mejor argumento. Bien decía Thoreau, y a mí esta cita me parece genial, que siempre es fácil infringir la ley, pero incluso para los beduinos del desierto es imposible resistirse a la opinión pública. Aquí se presenta, a mi juicio, el punto crucial para mi intervención, precisamente porque es un asunto de cohesión y de consenso de valores en una sociedad. Y dice Neumann, que me parece muy importante, esto solo puede basarse en valores morales, bueno y malo, o en valores estéticos, bello y feo, ya que solo estos tienen el componente emocional capaz de poner en marcha la amenaza de aislamiento y el miedo al aislamiento. Fin de la cita. Como dijimos, la gente se mantendrá callada porque no quiere manifestarse en contra del consenso sobre lo que constituye el buen gusto y la opinión moralmente correcta. Los censores se valen sistemáticamente de una supuesta superioridad moral o estética. Por mi parte, me ocuparé brevemente, para ir acabando, de la presunta superioridad moral, que es lo que como profesora de ética más me molesta. A mi juicio, en este punto entra en escena lo que se ha dado en llamar la agresión moralista. Un sintagma que me importa recordar porque, en el fondo, a él se atribuyen autores muy reconocidos como Jonathan Haidt o Allen Buchanan la afirmación de que la moral une y separa. La moral cohesiona a los grupos internamente frente a los extraños, pero para lograr esa cohesión necesita provocar la vergüenza social en aquellos que infringen las normas del grupo. No en vano la expresión opinión pública aparece por primera vez en la Francia del siglo XVIII, ligada a la célebre obra de Choderlos de Laclos, Las amistades peligrosas. La conocida obra relata cómo la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont rivalizan en su empeño por destrozar amores y reputaciones entre sus amistades, valiéndose de la confianza que inspira la amistad. En el duelo vence la marquesa, pero la sociedad la condena a sufrir la vergüenza pública y el aislamiento. El arma de la vergüenza social es un mecanismo muy eficaz que algunos autores de buena fe recomiendan para complementar al derecho, pero a mi juicio es muy peligroso, porque puede ser verdaderamente dañino y estar en manos de la jauría humana. Depende de en qué países y en qué lugares que una mujer sea adúltera, tiene que ser un motivo de agresión, aunque el derecho no alcanzara. Hay que ir con mucho cuidado con la agresión moralista. Por de pronto refuerza la polarización que se produce en nuestras sociedades pluralistas y que conduce a imposibilitar el acuerdo indispensable para que una sociedad funcione. Sobre la polarización existe una bibliografía ingente y con razón, porque es un fenómeno letal para una convivencia justa. Pero en esta intervención quería referirme sobre todo a un punto que es un desafío para la filosofía práctica, para nuestro tiempo y para la sociedad. La tendencia a entender que la polarización de nuestras sociedades es muy difícil de superar, entre otras razones, porque los contendientes, se dice, moralizan sus posiciones y con ello las absolutizan, de modo que no es posible deliberar sobre ellas y llegar a algún tipo de acuerdo. La moralización de las posiciones polarizadas imposibilitaría la deliberación y la negociación, imprescindibles en cualquier sociedad democrática, en la que deben entrar en diálogo la diversidad de opiniones. Lo absoluto es lo suelto de cualquier contexto, vale por sí mismo y por lo tanto no puede someterse a crítica y negociación. Pero esto es verdad.
es muy importante que esto sea o no verdad. En principio, y en lo que hace a la polarización, es ya un lugar común en neurociencias y en antropología evolutiva, reconocer que nuestro cerebro tiene tendencias tribales, porque a lo largo del proceso evolutivo, en los siglos en que fue conformándose, los seres humanos vivíamos en grupos muy reducidos, homogéneos en raza y costumbres, y bregábamos por nuestra supervivencia solidarizándonos con los miembros del grupo y repeliendo a los extraños que experimentábamos como enemigos peligrosos. En ese tiempo, los códigos que fue incorporando el cerebro eran fundamentalmente emocionales y reforzaban la ayuda mutua intragrupal y el rechazo extragrupal. De esta tendencia a cerrar filas frente a los que se experimentan como un peligro para la propia supervivencia, procedería la tendencia al tribalismo, el refuerzo de las identidades grupales, a la polarización, sea política, ideológica o afectiva. Se trataría, por tanto, en principio, de una tendencia adaptativa. Pero una predisposición no es un destino implacable. No lleva necesariamente a construir sociedades polarizadas. Esta es la buena noticia. Nuestro cerebro es plástico. Contamos con otras tendencias como la simpatía, en principio selectiva con los genéticamente cercanos, pero capaz también de traspasar las barreras del parentesco hasta el punto de que, incluso en el Pleistoceno, hubo casos de relaciones intergrupales. Y por supuesto, cuando fueron cambiando las condiciones de la adaptación evolutiva, se fue mostrando que lo inteligente es reciprocar. ¿Verdad, Patrici? Lo inteligente es el homo reciprocans. Lo inteligente es reciprocar. Está dispuesto a entrar en relación con cualesquiera personas, traspasando la barrera de los nuestros, siempre que se pueda recibir algo a cambio, de aquel a quien se da o de otro que asume esa responsabilidad. Por eso fueron ganando terreno las sociedades contractuales, afortunadamente, que forjan estados de derecho frente a las sociedades tribales. Sin embargo, las tendencias tribales quedan latentes y pueden ser manipuladas por agentes polarizadores empeñados en sembrar la discordia y el conflicto por distintos motivos, como obtener provecho personal o grupal en poder, votos, dinero o adeptos para los propios proyectos. Se trata entonces de reforzar identidades contrapuestas manejando herramientas de polarización, lo más cercanas posibles a la emoción, para evitar razonamientos serenos. Para mí fue un descubrimiento enterarme de que hay polarizadores profesionales, gente que cobra por polarizar. Y después nos extrañamos de estar polarizados. Pero es que hay gente que va a las emociones y cobra por eso en votos mucho. Y en dinero supongo que también. Vamos a ir bien. De esas emociones se dice a menudo que son propias de la religión o la moral, cuando, por ejemplo, Jonathan Haidt alude en el título de su libro a la política y la religión, que pueden unir o dividir según quien las maneje. Pero a mi juicio también es preciso añadir el arte, la filosofía, el deporte y toda actividad que pueda oponer identidades ligadas a emociones cuando se les asigna un carácter absoluto que desautoriza a los adversarios, convirtiéndolos en enemigos. Se han hecho pruebas sin cuento, incluso en los colegios. Los niños se reúnen, uno es de un equipo, vosotros sois del equipo de Alejandro Magno y nosotros somos del equipo de Jaime I. Y entonces luchamos unos a otros. Los niños que en principio no saben ni quién es Jaime I ni quién es Alejandro Magno, empiezan a enemistarse y al final acaban pegándose. Entonces, mucho cuidado porque este tema, cuando se asigna un caso paradigmático es el de los partidos políticos, que reclutan a polarizadores para competir por un espacio muy restringido del electorado y no a tejedores de acuerdos que puedan desarrollar un programa de gobierno. Pero tampoco puede olvidarse el caso de los nacionalismos tan retrógrados frente al cosmopolitismo y que sin embargo vuelven a ocupar el tablero de las geoestrategias, y ahí estamos en este momento metidos en una guerra impresionante. Y sin embargo, ¿son estas emociones realmente morales y por eso se absolutizan y se convierten en dogmas que se sitúan más allá de toda crítica racional, de modo que no es posible deliberar sobre sus contenidos y también de modo que quienes las sustentan exhiben una insoportable superioridad moral sobre sus adversarios? ¿Es el carácter absoluto de las afirmaciones una característica de los juicios morales? ¿Debemos desmoralizar las sociedades para que puedan ser democráticas? Para responder a las preguntas formuladas es crucial entender la naturaleza de lo moral y no desvirtuarla, porque no se consigue absolutizar una opinión o una convicción moralizándola,
sino dogmatizándola, sustrayéndola a la crítica racional y convirtiéndola en un dogma, por tonto que sea el contenido. Un dogma es una afirmación que no se deja criticar, y los dogmas pueden ser morales y religiosos, pero también políticos, económicos, estéticos, culturales, científicos o tecnocientíficos. Todo depende de quienes los formulan estén o no dispuestos a defenderlos con argumentos y a escuchar los argumentos de sus interlocutores, pretendiendo unos y otros al menos aceptabilidad para sus razones. Durante mucho tiempo el consenso de Washington fue un dogma en la economía del desarrollo, pero también lo fue la explicación marxista de la acumulación capitalista por la plusvalía arrancada al trabajador, o es la jerarquía de castas en la cultura india. Por no hablar de la infinidad de tabúes presentes en culturas, usos sociales y religiones, y también en la ciencia, que frecuentemente presenta afirmaciones defendidas dogmáticamente. Los contenidos de las propuestas no son absolutos. Las absolutiza el modo de defenderlos, a mi juicio. Pero eso no depende de la propuesta misma en ninguna de las actividades que hemos mencionado, sino de quienes están interesados en dotarlas de un carácter absoluto y en ejercer sobre los herejes, en cada caso, una función inquisitorial. Precisamente es lo que hacen los nuevos movimientos de lo políticamente correcto, que absolutizan puntos de vista. En parte son acertados, pero cuando se absolutizan pierden legitimidad para orientar moralmente las acciones y sirven para ejercer la agresión moralista. Sin embargo, la responsabilidad, si se puede hablar así, no es de lo moral, sino de los supremacistas que la manipulan para reforzar su identidad, para ganar estatus y reputación, por el afán de reforzar la polarización y aumentar la crispación, por el placer que proporciona vivir al calor del rebaño, por los beneficios que pueden conseguirse. Y justamente se hace patente que este uso absolutista e inquisitorial de la moral es una manipulación espuria. En ese sentido es preciso crear un mundo de seres humanos en el que, regresando a Francisco de Quevedo, sea posible decir lo que se siente sin tener que sentir decirlo. Muchas gracias. Pues yo diría muchísimas cosas. Por una parte, creo que la censura, como he dicho, y en el caso de Diderot que me pones es clarísimo, pues a corto plazo puede funcionar más o menos, pero luego resulta que el editor conserva absolutamente todo y con el tiempo uno ve aquello que había sido justamente censurado y dice, caramba, era por esto. Igual que he puesto el ejemplo del patriarca, que vamos todos y decimos, ¿y qué pone debajo de esto? Efectivamente, cuando hay censura, al final se acaba descubriendo, y además a veces es mucho más maravilloso, y creo que el ejemplo de Diderot me viene al pelo. En el caso de Kant, me parece muy interesante, efectivamente, yo lo recordaba también, y creo que lo que le da la razón es a Noelle Neumann. El propio Kant le da la razón a Noelle Neumann. Tenemos una piel social. Tenemos una piel social. A mí este libro de verdad me resultó impactante porque tenemos una piel social y queremos ser bien acogidos y queremos ser bien recibidos. Y somos disidentes en ocasiones, pero somos disidentes ¿en contra de qué? Porque se puede ser disidente en contra de unas cosas sí y de otras cosas no. Somos disidentes en contra de aquello que no es aceptado por la mayoría. Puede ocurrir. Pensadlo un poco. Para eso hacemos filosofía. Para hacer un poco de reflexión, de autoconciencia. ¿Qué es lo que criticamos? ¿Qué es lo que decimos en voz alta que no nos parece bien? Aquello que se está dispuesto a aceptar que efectivamente no está bien, o aquello que nos va a reportar muchos enemigos y mucho aislamiento y mucho ostracismo. Yo creo que eso nos sirve para pensar mucho. Y entonces es verdad que hay opiniones que se van callando. Y la gente se las calla no porque les parezca que son falsas, sino porque no van a generarles más que aislamiento. Y entonces nos vamos callando y cosas que son estupendas, cosas que son propuestas maravillosas, se van quedando en la recámara, se van quedando detrás, y sin embargo las que brillan son una serie de propuestas que carecen de racionalidad. Mira, acabo de ver a Pedro. ¿A que estás de acuerdo, Pedro, con lo que estoy diciendo?
Claro, es que Pedro, es que en principio me empezó a hablar de todas estas historias también y me fui cogiendo porque me parecen extraordinarias. Creo que son muy importantes para reflexionar sobre lo que nos pasa, que eso es lo que hemos de hacer en filosofía, el pensar sobre lo que nos pasa. ¿Y qué nos pasa? Pues que tememos al aislamiento. ¿Cómo no vamos a temer al aislamiento? Yo me acuerdo un momento, es una anécdota tonta. Estaba en un lugar de gentes muy ilustradas y además gentes muy bien situadas, no tenían ningún problema. Entonces alguien había escrito un artículo atacando algo que hoy en día no se debe atacar. Y todo el mundo podríamos decir qué. Pues no voy a decir qué, porque os vais a quedar con las ganas. Hay una serie de cosas que no se pueden atacar y todo el mundo sabe si es lo políticamente correcto, claro. Y entonces alguien había escrito un artículo criticando algo de eso y no estaba allí esa persona y entonces los demás comentaban, oye, ¿has visto el artículo? Tal y cual, ¿sabes? Y entonces una persona enormemente bien situada dijo, qué suerte poder decir lo que se piensa. Me dejó, porque claro, que lo diga, perdón, un pobre ayudante doctor que está intentando prosperar, pues comprendo que vaya con cuidado, o un becario, pero no era nada de eso, sino que era una persona muy bien situada en España. Entonces me llamó la atención que dijo, qué suerte poder decir lo que se piensa, como Kant. Efectivamente, uno va midiéndose y diciendo cosas que efectivamente pueden ser más o menos bien acogidas y se va viendo. Cosas que no se pueden decir en voz alta. Y si me decís que no es así, es que yo vivo en otro mundo. O sois vosotros los que vivís en otro mundo. No es así. Bueno, tenemos una bueno, como no tenemos más tiempo, oye, pero os lo dejo para que discurráis. A ver. ¿Había una pregunta? Sí. Creo que lo que quieres decir, bueno, tú me dirás, es que hay que utilizar la prudencia. Hay que utilizar la prudencia si se quiere tender puentes. Porque para tender puentes no hay que decir todo lo que a la otra persona le puede sentar fatal, porque entonces no vamos a ningún sitio. Y entonces puede haber una buena intención moral, la de decir vamos a construir. Pero yo te diría como Max Weber. ¿Y hasta dónde llega eso? Porque puede llegar un momento en que, como decía Weber, refiriéndose a Lutero, viene la afirmación de no puedo más, aquí me detengo. Claro, porque es que si no al final acabamos por aquello de tender puentes, porque parece que tendemos puentes, pues dando la razón a los que más fuerza y más poder tienen. Siguiéndoles la corriente a los que más fuerza y más poder tienen. Porque es a eso a lo que hay que adaptarse para sobrevivir. El tío que está allá sentado, que es una persona sin hogar, ni caso, ni agua, voy a estar intentando yo ponerme con él para darle la razón en esto, lo otro y lo demás allá. En absoluto. ¿Con quién intentamos quedar bien? Incluso por esa prudencia. Con los que tienen fuerza, con los que tienen poder. Y a veces no es tan aparente, porque ese poder, cuidado, no os engañéis, hay en todas partes, en la política, en la universidad, en todas partes, entonces uno ya calibra con quiénes hay que quedar bien, con quiénes hay que tender puentes y con quiénes ni agua. Entonces, creo que llega un momento en que hay que hacer lo de Max Weber y decir, no puedo más, aquí me detengo. Porque eso es lo propio de una ética de la responsabilidad, que es la que se debería practicar. Entonces, creo que es un tema muy importante y que no es lo mismo la censura que la autocensura. Creo que hay demasiada autocensura, precisamente por temor a quedar mal en determinados temas. ¡Hala! Pues muy bien, Adela, pues tenemos muchas gracias por la conferencia. Sentimos que tengas que irte corriendo, pero... Pues más lo siento yo, porque la verdad es que me hacía muchísima ilusión venir aquí, pasarme todo el rato con todos, que sois todos amigos y que lo podíamos pasar estupendamente bien, criticando a quien sea y pasándolo fenomenalmente bien, pero bueno, a la fuerza ahorcan. Y entonces no tengo más remedio, pero muchísimas gracias por vuestra atención. Nos seguiremos viendo, espero, si la vida no se acaba. Y desde luego ha sido un verdadero placer y muchas gracias por haberme dejado aquí esta mañana. Seguiremos caminando y efectivamente que la filosofía nos sirva
para cambiar la realidad, porque a pesar de la tesis de Marx sobre Feuerbach, la filosofía siempre ha intentado transformar la realidad. Y tenemos que intentar transformar la realidad, pero en serio y para bien. Que no nos engañen los que tienen el poder, que no está tan claro siempre quiénes son.